Muy bien, vamos a esperar un momento para conectar. Dios les bendiga. En este momento eh, vamos a empezar la transmisión. Vamos a estudiar hoy el Salmo 119. Permítanme, solamente eh, vamos a compartir en los grupos. Este video va para Facebook, para YouTube. Vamos a estudiar lo que es el Salmo 119 y yo te invito a que busques el canal Escudriñando las Escrituras. Vamos a estar grabando contenido. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar este salmo que es el salmo más largo de toda la escritura. Muy bien, pues bueno, bienvenidos a todos aquellos que estén viendo tanto en YouTube, en Facebook como futuramente en YouTube. Este, Les recuerdo a los de Facebook que por favor vayan a mi canal de YouTube donde voy a estar subiendo esas enseñanzas. En Facebook pues son eliminadas los videos después de un mes, pero en el canal van a estar grabándose todos estos estudios que vamos a estar viendo y pues esto nos va a ayudar, ¿verdad? A poder, si queremos estudiarlo una y otra vez, ustedes pueden ir a los videos, pueden con toda confianza tomar apuntes y obviamente puedo yo resolver dudas cuando sea necesario. Sí, pues bueno, vamos a ir a lo que es la palabra de Dios. Yo les invito, si tienen su Biblia, hagan sus apuntes, lo que tengan que hacer. Si tienen sus Biblias, sus cuadernos. Y hoy vamos a ver Salmo 119. Vamos a abrir Salmo 119, ya lo tengo por aquí. Salmo 119 dice así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a hacer una oración para empezar este estudio. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Te agradezco, Dios, porque hoy tú nos das un nuevo día. Te agradezco, Señor, porque tu palabra es maravillosa y yo sé, Señor, que va a hacer lo que tenga que hacer. Te pido, cumple tu propósito y haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te pido por aquellos que verán el video para que la palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues el Salmo 119, creo que aquí, déjenme ver por qué ya no aparecí yo. Ahí está. Ya no apareció mi cámara. Bueno, ya lo puse. El Salmo 119 es, como dije, el salmo más largo de la Biblia. Y tenemos que entender que el Salmo 119 se le llama el Salmo acróstico, debido a que el Salmo 119 aparece estos títulos arriba de cada párrafo. El párrafo Aleph, Bet, Gimel, que en realidad ahí pues está un poquito mal transliterado, sí, pero ahí es Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Todos estos títulos en realidad son las 22 letras hebreas. Salmo 119 está conformado por 22 párrafos de 8 versículos cada uno. Ahora, ¿por qué es un salmo acróstico? Les voy a mostrar en el archivo. Ya tengo, prácticamente ya había dado este estudio anteriormente, pero Facebook no lo había borrado. Bueno, la
palabra Aleph y es el primer párrafo que vamos a estudiar el día de hoy. Aleph en hebreo significa toro. Sí, entonces, ¿qué representa Aleph o el toro? Bueno, ya vimos, tiene un valor numérico, cada letra del hebreo tiene un valor numérico, tiene un pictograma. Este dibujito que tienen aquí es una cabeza de toro. La cabeza de toro tiene varios significados. La letra Aleph significa Señor, Dios, Rey, autoridad, creador, líder, fuerte, poderoso, soberano, primero, domar y maestro. Ahora, la letra Aleph, si la vemos, es esta, todos los versículos de cada párrafo están iniciados, las palabras iniciales están con la letra Aleph. Si se fija, el versículo 1, aquí vemos la palabra Sheri, bienaventurado, bueno, ahí tiene la letra Aleph. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, cada versículo está empezando con esta letra. Los próximos videos, ¿verdad? Vamos a estudiar los siguientes párrafos y vamos a ver que cada párrafo pues empieza con la letra del título, ¿sí? Del párrafo. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que ver el significado del valor numérico en la escritura. Esto que vamos a ver se llama gematría, algo muy diferente a la numerología. La numerología es satánica. La numerología te dice que los números influencian en tu vida, que te va a dar suerte y esas cosas, pero eso no. La gematría tiene que ver con los significados, tiene que ver con detalles que en la escritura nos muestra. Si nosotros vemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, está llena de números. Entonces, la gematría solo nos permite ver mensajes ocultos que están en los números. Ahora, el número 1, que tiene que ver con la escritura. Bueno, vamos a empezar desde el Génesis. Si usted se fija, en el día 1 se hizo la luz. Y la palabra luz es la palabra or. Si usted se fija, la palabra or también empieza con una aleph. Y esos son los pictogramas. La letra resh de or, la R, es una cabeza, es una cabeza. Luego tenemos la letra bab, que es un clavo, y tenemos una aleph, una cabeza de toro. ¿Qué significa luz? Luz en hebreo, mis hermanos, la palabra or significa alegría, luminosidad, resplandor, iluminación, entendimiento y conocimiento. Cuando usted dice, tengo una idea, como si lo queremos dibujar, comúnmente ponemos la imagen de un foco encendido. Hay una frase en inglés que decimos, I see the light at the end of the tunnel. Y esta frase es, por fin entendí, por fin ya comprendo, ¿sí? Entonces, estas frases vienen del pensamiento hebreo, ¿sí? Ahora, la palabra luz en pictogramas significa hombre sujeto a la autoridad. También el primogénito sujeto al Padre o el hombre sujeto a Dios. Entonces, ¿de qué nos habla el término or? De Jesucristo, la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, que en otro tiempo nuestras vidas estaban vacías, estaban en tinieblas, estaban en miseria, en terror, en muerte, Cristo viene a traer alegría, viene a traer luminosidad, viene a darnos el resplandor de su presencia, viene a darnos entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Es cuando Él viene a tener un conocimiento personal con nosotros. Entonces, también la palabra luz tiene que ver con que Él nos sujetó a la autoridad del Padre. Cristo nos sujetó. La Biblia nos dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y precisamente en Juan 8:12 también nos habla en varios pasajes acerca de lo que es la luz. Juan 8, vamos a buscar Juan 8.
Aquí se me está, ok, Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, nosotros vemos que la luz va a ser una analogía utilizada en la Biblia también para representar a los justos y a los inconversos, o a los cristianos y a los paganos, ¿sí? Entonces, es interesante que nos muestra acerca de la autoridad de Dios. Si usted está viviendo bajo la autoridad de Dios, usted está en luz. Si nosotros leemos las cartas de Juan, Juan utiliza también en sus cartas este término de luz y tinieblas. La Biblia nos dice que si amamos a Dios debemos de amar a nuestro prójimo. Y si usted y yo no amamos a nuestro prójimo, estamos en tinieblas. Ahora, el número uno también lo encontramos en Efesios 4:1-6. Si nosotros leemos esos versículos, ese pasaje de ese capítulo, nos habla que hay una unidad del Espíritu, nos habla que hay un cuerpo, hay un Espíritu Santo, una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahora, ¿qué más tenemos como número uno en la Escritura? Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, según primera de Timoteo 2:5. Tenemos un templo o un tabernáculo, es decir, un lugar para adorar, ¿sí? Tenemos un camino para llegar a Dios, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos un solo Salvador de la humanidad, un solo ángel del Señor. Tenemos un Adán terrenal y un Adán celestial. El Salmo 1 nos habla de vivir bajo la autoridad de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema del párrafo Aleph? Porque ahí en nuestras Biblias en español nos pusieron el tema las excelencias de la ley de Dios. Pero déjeme decirle que cada párrafo del Salmo 119 tiene un tema en particular. El tema del párrafo Aleph es vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Qué significa que el Señor sea nuestro Dios? Que usted se tiene que doblegar a su voluntad. Mire, vamos a analizar el primer versículo de la letra Aleph. Dios bendiga a todos aquellos que están viendo el video, Vidal Robles, Eliud Abraham, Ulises Delgado, Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto verles en Facebook conectados. Dice la palabra del Señor el versículo número 1 de Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, la ley de Jehová. Sí, vamos a ver. Vamos a analizar algunas de estas palabras. En primera dice, bienaventurados los perfectos de camino. La palabra bienaventurado en hebreo es la palabra asheri o ashrei, de la raíz esher, y significa felicidad, feliz o bendecido. Esta misma palabra es utilizada por los salmistas, o en este caso el salmista David. El Salmo 1 fue escrito por David, mientras que el Salmo 119 es un salmo anónimo. Ahora, el salmista utiliza bienaventurado, es decir, feliz, y nos liga a que tenemos que, ¿cómo podemos ser felices? Bueno, tenemos que ser perfectos de camino. La palabra perfecto ahí es la palabra tamim, y no significa que nunca nos vayamos a equivocar, que seamos un robot, que nunca cometemos pecados, sino tamim en la cultura hebrea significa entero, significa integridad, significa íntegro, perfección moral, recto, sin tacha. Quiere decir que una persona íntegra es aquella que no le falta nada. Es una persona que es justa. Es una persona que rara vez se equivoca, ¿sí? Es decir, es una persona en la cual tú puedes confiar. Vamos a leer Salmo 97, Salmo 97, 11. Vamos a ver qué nos dice acerca de los íntegros. La luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Sí se fija cómo este versículo empata con todo lo que hemos explicado ahorita? Nosotros tenemos que
vivir en justicia para poder obtener la felicidad. Hay personas que me pueden decir, pero yo sin Dios soy feliz. Yo no necesito ser justo para ser feliz. Ahorita tengo mucho dinero, tengo muchas cosas, pero realmente esa felicidad es momentánea. La verdadera felicidad, la de Dios, es eterna. Salmo 112. Vamos a leer qué más nos dice la palabra de Dios sobre los íntegros. Salmo 112, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces, queremos la bendición de Dios, necesitamos ser íntegros, necesitamos ser tamim. Ahora, vamos a buscar el Salmo 140, a ver qué nos dice también el Salmo 140. Salmo 140, versículo 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Y yo le pregunto, ¿somos rectos? ¿Buscamos su rostro? ¿Le encontramos el Señor? Hay personas que me han dicho, yo he clamado a Dios, yo he orado y nunca me ha respondido, nunca me responde, nunca me cumple mis oraciones. Bueno, la pregunta es, ¿estamos viviendo en rectitud? ¿Estamos buscando ser tamim íntegros? Ahora, hay otra palabra que es la palabra camino. Dice, bienaventurados los rectos de o los íntegros de camino. Hay varias palabras para camino, pero la palabra que está aquí es la palabra derech. Derech significa camino, un curso de vida, un modo de accionar, una carrera, también un rumbo, una senda, una misión, tensar un arco, dirigir y tensar o marchar. La Biblia nos llama a que nosotros tenemos que vivir un curso de vida. Deuteronomio 4, vamos a leer qué dice Deuteronomio 4. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora, si usted se fija, Dios nos ha dado mandamientos, nos ha dado estatutos, nos ha dado decretos, nos ha dado de su ley para que nosotros podamos ponerla por obra. Esto mismo nos lo dice el Brit Hadashah, el nuevo pacto, en Jeremías 31, 31, 36, 33, perdón, Ezequiel 36, 25 al 27, que se nos ha dado de su espíritu, que Él nos ha lavado, que Él puso de su espíritu y puso su ley, es decir, de Génesis a Deuteronomio, y puso de su espíritu para que lo pongamos por obra. Eh, el derech, el camino, Jesús es el camino. Y nosotros, dice primera de Juan 2:6, que el que cree en él debe andar como él anduvo. Jesús enseñó y obedeció la ley del Padre. Jesús no enseñó otros mandamientos. Jesús no quitó la ley de Dios, porque si él hubiera hecho sería el antimesías de Daniel 7:24 y 25. Él vino a enseñar la ley correctamente. Los fariseos torcieron la ley, inventaron otra ley llamada la ley oral, las obras de ley o llamadas las tradiciones de los ancianos, y ellos pretendían seguir la ley de Dios, pero al final ellos terminaron quebrantando la palabra de Dios. Y ellos agregaron todas estas tradiciones que de hecho, como lo vimos en Deuteronomio, no le podemos agregar. Ahora, para aquellos que dicen que Cristo quitó la ley de Dios, ahí dice que no debía de disminuir. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es eterna. Ahora, Cristo mismo es la palabra de Dios hecha carne, él mismo es la ley de Dios. Ahora, la palabra derech nos habla de una carrera. Vamos a ver qué dice Hechos 20:24 sobre la carrera. Hechos 20:24.
Y esto si no me equivoco, lo dice Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo en Romanos 6:8 nos dice que precisamente él era un hombre sujeto a la ley de Dios, porque él no vivía conforme a la carne. Y Pablo dijo, pero los que andan conforme a la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, Pablo fue testimonio vivo. Pablo llevó este mismo curso de vida que el Señor Jesucristo nos habló. Ahora, Hebreos 12:1 también nos habla de lo que es la carrera. Fíjese lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primera de Juan 3:4 nos dice que pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, si se fija cómo Pablo nos habla de una carrera, nos habla de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Usted y yo necesitamos guardar sus mandamientos. Juan dice que los mandamientos de Dios no son difíciles, no son gravosos. Vamos a ir 2 de Timoteo 4:7. Pablo confesó y le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por cierto, la palabra fe significa fidelidad. Entonces, Pablo llegó a ser fiel. Ahora, fíjese lo que la palabra que tenemos aquí para los que andan es la palabra halaj. Halaj significa crecer, significa alcanzar, significa alejar, apartar, conducir, correr, como lo decía ahorita Pablo, dar, divulgar, emprender, escapar, morar, morir, mover, muerto, hacerse pasar, proceder, prosperar, volver. Fíjese lo que dice en cuanto al crecimiento. Segunda de Pedro 3:14 al 18. Precisamente ahorita que veíamos la palabra alaj en uno de los shorts que puse tanto en YouTube como en Facebook, hablábamos que Isaac Yelech Haloj creció, pero caminó. Es uno de los muchos significados de halaj. Caminó conforme a la palabra de Dios. Él oyó los mandamientos de Dios y los obedeció. Él dio fruto al 100 por 1. Ahora, 2 de Pedro 3:14 al 18 dice, por lo cual, amados, esto es segunda de Pedro 3:14 al 18 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí está la palabra fe también, ¿por qué? Porque la fe significa firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y fíjense cómo Pedro nos habla de las personas que malinterpretan a Pablo. Tristemente, las personas no se dan cuenta que la Biblia fue escrita en un contexto medio oriental hebreo, a pesar de que, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, toda la teología que trae ahí es hebrea. Y hasta parece que lo quieren interpretar como si la Biblia fuera mexicana o fuera americana o fuera europea. Entonces, muchas veces cuando vemos que Pablo habla de terminologías como ley,
pensamos que habla de que ya se abrogó la ley de Dios, que la ley de Dios ya no existe, que la ley de Dios es temporal. Pero si nosotros estudiaremos la cultura original, si estudiáramos el contexto real, podemos entender que Pablo habló de varios tipos de la ley, varios tipos de leyes, no solo la ley de Dios. Habla también de la ley oral, aunque en ese tiempo no se le conocía como tal, o al menos no lo mencionaban tal cual, porque los judíos o los fariseos lo mencionaban como si también fuera parte de la ley de Dios. Ahora, aquí nos habla que tenemos que ser diligentes. Creciendo, tenemos que tener madurez, tenemos que tener, pues obviamente, entendimiento. Vamos a leer Hebreos 11, Hebreos 11:2. Hebreos, pues nos habla de la fe, ¿verdad? Y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Queremos tener buen testimonio, necesitamos tener fidelidad. No solamente creer mentalmente, sino nosotros comportarnos conforme Dios nos lo ha dicho. Ahora, versículo 33. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, lo que nos está hablando aquí es de que todos los hombres y mujeres de Dios padecieron persecución, padecieron adversidades, pero nada de eso los movió. ¿Por qué? Porque mientras estaban en fidelidad con Dios, Dios estaba con ellos. A lo mejor permitió que pasaran por estas circunstancias, pero ellos permanecieron firmes, permanecieron fieles ante la adversidad. Ahora, estos pasajes nos denotan que ni siquiera Pablo hablaba de desechar la ley de Dios, sino hablaba de rechazar la ley rabínica. Y Pedro nos dice que no podemos crecer en la gracia sin conocer realmente la palabra de Dios, que era lo que enseñaba Pablo en el siglo I, el Tanaj, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue recopilado hasta después del siglo I. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de instruir en justicia, eh, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, tamim, enteramente preparado para toda buena obra. No existía el Nuevo Testamento en ese momento. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, pero la escritura que está hablando Pablo, pues tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ahora, usted y yo tenemos ya la Biblia completa. Ya tenemos ahora sí todo el canon bíblico, los 66 libros. Y es necesario que usted y yo sigamos creciendo en conocimiento. Ahora, yo te quiero mencionar acerca de qué es la ley de Dios, porque nos dice, bienaventurados los íntegros, o felices son los íntegros de camino o del curso de vida, los que andan, los que se apartan del pecado, los que están corriendo la carrera, los que están muriendo a sus pasiones, los que están creciendo en la gracia de Dios. Ahora, dice, los que andan en la ley del Señor. Y la palabra ley que se usa aquí o que se traduce como ley es la palabra Torah. Y Torah significa instrucción o ley. De hecho, la palabra más acertada es la palabra instrucción. Yo no entendía por qué el libro de Génesis pertenecía a la ley de Dios. Si en Génesis como tal o bien explícitamente no hay una ley. Sin embargo, sí hay instrucciones. Dios con los cielos y la tierra creó con sus instrucciones creó los cielos y la tierra. Ahora yo quiero que vea, esta palabra, estas son las letras modernas, ese es el idioma original. Para nosotros llegar al segundo
nivel de la interpretación bíblica, hay que entender que el hebreo tiene estos dibujitos llamados pictogramas. Estos pictogramas se le llama el paleohebreo o el proto-cananeo. Y fíjense lo que significa estos pictogramas de la palabra Torah. La letra Hei es un monito con manos levantadas. La letra Resh es una cabeza. La letra Bab es un clavo. Y la letra Tab es una cruz. La letra Tab significa pacto, señal, cruz. Y fíjense lo que significa la palabra Torah. La letra Hei, el monito, contempla. La cabeza Resh al hombre. La letra Bab es un clavo sujeto al pacto. ¿Qué nos dice la Biblia que es el pacto? Son los 10 mandamientos. El pacto nos habla acerca de la ley de Dios que está formado por los 10 mandamientos. Nos lo dice la escritura en Levítico. Déjeme ver el pasaje de Levítico. Déjenme ver por qué Levítico, o creo que era Deuteronomio. Aquí está. A ver. Dice, oh, se me fue. Déjenme, les debo el pasaje, los 10 mandamientos. Perdón, déjenme buscárselos. Ya me... Dice Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, ese es el pacto. Sí, Deuteronomio 4. Déjame se los pongo aquí. Deuteronomio 4:13. Y ahí le moché las patitas al monito. Muy bien, así. Entonces, fíjense, un detalle muy interesante de la palabra Torah es que la raíz es yará, la misma que se traduce para enseñar. Yara significa fluir como agua, enseñar, dirigir una flecha, abatir, arrojar, derribar, dirigir, enseñador, erigir, lluvia, mostrar, manifestar. Fluir como agua, ¿por qué? Porque Yara también es la raíz de Moré. Moré se traduce como lluvia, se traduce como maestro. Cuando alguien está exponiendo la palabra, es como cuando la lluvia cae en la tierra. Usted y yo fuimos formados del polvo de la tierra y usted y yo necesitamos el agua para que la semilla de la palabra de Dios haga fruto en nosotros. Entonces, por eso se traduce como fluir como agua. También se traduce, dirigir una flecha. Y en este caso es dirigir al blanco. Cuando usted y yo seguimos las instrucciones de Dios, usted y yo le estamos dando al objetivo que Dios quiere para su palabra. Pero cuando usted y yo no hacemos lo que las instrucciones de Dios nos hablan, usted y yo estamos cometiendo jatá, que es lo que se traduce como pecado, es errar al blanco, es no llegar al objetivo, es no cumplir la meta. Entonces, de hecho, fíjese lo que dice Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, versículo 4. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Y por qué dice eso? Porque en Deuteronomio 6 da un mandamiento a los padres. Y estas palabras las repetirás a los hijos de tus hijos estando en tu casa, cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando salgas por los caminos. Entonces, ¿quiénes son los maestros? Los primeros maestros de la Torah o de la instrucción de Dios son los padres. Amigo, amiga que me escuchas en YouTube, en Facebook, si tú tienes hijos y tú no le hablas de la palabra de Dios, tú estás fallando, tú estás jatá, estás cerrando el blanco.
Si tú no le enseñas a tus hijos, los artistas mediocres que están ahí en el mundo les van a enseñar a hacer lo malo. Si tú no les enseñas la palabra de Dios, las sectas, las filosofías, los grupos malos, les van a enseñar a hacer lo malo, a alejarse de Dios, a blasfemar de Dios. Ahora, Jesús nos dice en Juan 8, 31 y 32. Fíjese lo que Jesús nos dice, porque sabemos que la Torah es la señal del hombre sujeto al pacto. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Vuelvo a lo mismo, al Tanaj, al Antiguo Testamento, a lo que se tenía en ese momento. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Entonces, Jesús es el antiguo, es la palabra de Dios hecha carne. Vemos a lo mismo. Ahora vamos a leer el versículo 2. Versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muy bien, vamos a ver, hay unas palabras interesantes y en este caso es la palabra natsar. Esta palabra natsar es la raíz de la palabra onetzer, es la raíz de la palabra Nazaret. A Jesús se le llamó el Nazareno, ¿sí? Esta palabra netzer o natsar significa guardar en el sentido de proteger, mantener, obedecer, observar y preservar. Y esto tiene que ver con los atalayas. Jesús fue un atalaya al mundo. ¿Por qué? Porque él vino a, como quien dice, advertirnos del pecado. En Ezequiel 3 está las órdenes para los atalayas. Dios le dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Los atalayas eran los que tocaban la trompeta por si venía el peligro. Si había un pueblo enemigo que quería venir, el atalaya tenía que avisar con la trompeta. Pero si ese atalaya se dormía, venía el castigo para con todo el pueblo. Y luego, pues, ese hombre era castigado. Dios dice: te he puesto por atalaya, se lo dice Ezequiel a la casa de Israel: si tú, yo les digo, impío, impío morirá, si tú no les avisares, el impío morirá, pero yo te lo voy a demandar de tu cabeza. Entonces, el Señor Jesucristo fue una atalaya porque él usó su voz. La trompeta en la Biblia tiene que ver con la voz de Dios. Cuando sucede el arrebatamiento, la Biblia nos dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El sonido de la trompeta, el terúa, tiene que ver con alzar tu voz, tiene que ver con hablar la palabra de Dios. Jesucristo vino y hizo un terúa, un sonido de trompeta. Ahora, fíjese un detalle muy interesante. Hechos 11:26 nos menciona que acerca del nombre que se les dio a los creyentes. Dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este término cristiano al principio era una burla para las personas del camino. Así se les mencionó primero, antes que cristianos, se les mencionaba los del camino. Entonces ellos veían a los discípulos, veían hablando como Jesús, veían comportándose como Jesús. Ellos leían como Jesús, decían: ah, él es un pequeño Cristo, él es un cristiano. Pero fíjese, otro nombre que se les dio a los cristianos o a los seguidores de Cristo fue la palabra Nazareno. Hechos 24:5.
A Pablo dice, porque hemos hallado es que este hombre es una plaga y el promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y como ya le dije, la raíz nazarenos es precisamente netzer o nazar, que es lo que estamos viendo que se traduce como cuidar, como vigilar, como ser una atalaya. Pero fíjese un detalle muy interesante. ¿Sabe cómo se le llama? Ahora, nosotros como atalayas, ¿qué tenemos que hacer? Compartir el evangelio. Si usted dice que es un cristiano nacido de nuevo, que hace tiempo aceptó a Cristo y que se bautizó y que va a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica o de cualquier denominación, pero si usted no habla de Cristo, entonces realmente no es un cristiano. Ahora, fíjese, le voy a decir, fíjese cómo se traduce al hebreo moderno la palabra cristiano. Ah, permítanme porque no encuentro mi idioma español. Entiendo, acá está. Fíjese, la palabra, la palabra es esta, ¿verdad? Fíjense, se la voy a enseñar. Ese es hebreo antiguo, pero quiero que vean, se lo voy a hacer en grande. Quiero que vean cómo se traduce cristianos o cristiano en hebreo moderno. Nosdri. Si es en plural, le agregas una mem sofid y es nosdrim. Pero nosdri, si ustedes se ven, si fijan, tienen la nun, tiene la letra sade y tiene la letra resh. Es la misma palabra nun, sade, resh. Nada más, obviamente, ahí ya al conjugarse cambia un poco, pero es la misma raíz. Entonces, si usted no enciende la terúa, si usted no alza su voz para hablar de Cristo, usted no es cristiano. Si usted no proclama el nombre de Jesús o el nombre de Yeshua, ¿sí? Usted no es cristiano. Y digo esto porque el nombre de Jesús lo podemos decir en cualquier idioma. Árabe, yo le puedo decir Yeshua el Masih, Jesucristo en español, ¿sí? Jesús Cristo en griego, en cualquier idioma. No es de dogmatizar el nombre que a fuerza se tiene que decir específicamente en hebreo o en cualquier otro idioma. Podemos mencionar el nombre de Jesús. Si yo quiero, le puedo decir Yeshua. Pero aquí lo importante es que me estoy refiriendo al mismo y que nosotros necesitamos dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre, a toda lengua, a toda nación. Ahora, otra palabra que nosotros vemos en Salmo 119, versículo 2, es la palabra testimonios. Y la palabra testimonio es la palabra edá. Edá viene de yadá y significa conocer íntimamente. Edá significa testimonio, testigo, testificar, recordar, evidencia. Tiene que ver con grabador o príncipe. El Señor Jesucristo nos ha permitido conocerle de una manera íntima. Esta palabra yada significa conocer íntimamente. No es conocer de Dios, es conocer a Dios mismo. Y si usted y yo ya le hemos conocido, ahora nosotros podemos dar testimonio, dar evidencia de recordar de sus poderosos hechos. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor nos ha dado esa encomienda de ser testimonio, de ser testigos, de ser mártires. ¿Sí? En griego sería la palabra marturia, por eso cambié a mártires. Usted y yo tenemos que vivir y morir por la causa de Cristo. Ahora lo que dice Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
¿Cómo nosotros vencemos al mundo? Dice la Biblia, a través de nuestra fe, en primera de Juan 5:4. La fe es fidelidad. Tenemos que dar el testimonio de Cristo a quienes no le conocen. Es importante que usted y yo cumplamos con la gran comisión eh, para realmente eh, dar evidencia de que somos cristianos, de que somos Nosrim. Ahora, de aquí dice que versículo 2 decía, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra corazón no está refiriéndose al órgano que bombea la sangre. En la cultura hebrea, la palabra lev, corazón, en griego cardia, pero en la cultura hebrea el término corazón tiene que ver con la voluntad, el intelecto, el centro de cualquier cosa, el pensamiento, el juicio, el deseo, la decisión. Quiere decir que usted y yo tenemos que seguir a Dios no porque nos obliguen, no porque nuestra familia nos dijo que lo hiciéramos, sino es un acto voluntario. Cada persona es libre de decidir si queremos seguir a Cristo o no. Entonces, es interesante que la Biblia nos manda a amar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros necesitamos rendir nuestra propia voluntad. Si es que usted y yo ya decidimos seguir a Cristo, ahora es necesario que usted y yo rindamos nuestra voluntad. Ahora, otra palabra aquí muy interesante es que dice que le buscan. Y la palabra drash la palabra hebrea drash significa pisar o frecuentar, seguir en persecución o búsqueda. Es buscar o preguntar, es indagar, es averiguar, es inquirir, es consultar. Cuando la Biblia nos dice que escudriñemos la escritura, no se refiere a solo leerla, sino es pasar por todo un proceso para poder interpretar la Biblia. Y precisamente yo estoy utilizando el método Pardés, que son los 4 niveles de la interpretación. El nivel 1 es el nivel Peshat o literal. Usted y yo tenemos que leer el texto. Usted y yo necesitamos leer su contexto inmediato, los versículos antes o después del texto, para ver la información que nos dice ahí. Y luego tenemos el contexto remoto, las otras partes de la Biblia, los otros versículos en las otras partes de la Biblia que hablen del mismo tema. Entonces ya agarro más información. Luego necesito analizar el contexto histórico, el contexto cultural. El contexto cultural tiene que ver con los hechos, las costumbres del pueblo hebreo. Y luego también tengo que analizar el idioma original. Por eso es que mis estudios son tan largos, ¿sí? Tengo que ir a los idiomas hebreo y griego o arameo. Si leemos el libro de Daniel está en arameo, algunas partes. Tenemos que ir al origen de las palabras y ahora no solo traducir literalmente, sino buscar el uso o la aplicación cultural a esa palabra. Ahora, ese es todo el nivel 1, mis hermanos. El nivel 2 tiene que ver con estos pictogramas, tiene que ver con las sombras, tiene que ver con lo que está implícito, el texto. Y para eso utilizamos los números y el pictograma de las letras hebreas. Luego, ya tenemos todo eso, ese es el nivel 2, el remés. Y ahora vamos al drash. Es juntar lo que ya tenemos con otro pasaje que nos dé más luz acerca de esta información. Ese es el nivel 3 que Jesús quiere a que lleguemos. Porque cuando usted y yo llegamos al nivel 3 y comprendemos toda la información, el Señor nos da el nivel 4, el nivel del misterio. Pablo hablaba del musterión, el misterio. En hebreo es la palabra sod, lo oculto. El Señor nos quiere mostrar cosas grandes y ocultas, pero usted y yo necesitamos indagar en su palabra. Fíjese lo que dice. Quiero leerle Salmo 119. Fíjese, Salmo 119, versículo 155.
Usted y yo necesitamos escudriñar la Escritura. Yo quiero decir, si hay alguna persona que quiera aprender a escudriñar, como lo estoy haciendo, con toda confianza puede enviarme mensajito, puede contactarme y con mucho gusto le ayudo. Sí, le enseño este método Pardés que estoy utilizando con toda confianza y la verdad es de mucha bendición. Pardés significa huerto y en un huerto hay demasiadas frutas, verduras con las cuales usted puede hacer cócteles, puede hacer comidas deliciosas, nutritivas y hay muchas flores de diferentes que pueden adornar tu jardín. Entonces, prácticamente ese es el pensamiento de el método Pardés. La palabra de Dios hay mucho que escarbar y prácticamente es como el iceberg en la Biblia. Tenemos que ir al ir poco a poco, de ir descubriendo más, porque el Señor quiere que nosotros investiguemos a profundidad. Y fíjese lo que dice el Salmo 155. Rajok me reshaim, lejos de los impíos, Yeshua. ¿Le suena? Yeshua. Aquí esta palabra, cuando se le pone, aquí este es el nombre de Jesús, pero cuando se le pone una hey es en término femenino. Es la forma femenina del nombre de Jesús. Pero si yo le quito la hey, entonces solamente diría Yeshua. Entonces imagínese, lejos de los impíos está Jesús, Yeshua, Kijukeja, porque tus estatutos lo darashu, no escudriñan. Y yo le voy a decir algo, tristemente en las iglesias evangélicas hay muchos impíos. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñar. Hay muchos creyentes inmaduros en la fe, débiles en la fe, que ya no escudriñan, ya no leen la escritura, ya no buscan, ya no investigan y están solamente dependientes de lo que el pastor o el ministro o cualquier otro líder les dé, pero no buscan en la escritura. No son como los de Berea que confirman si lo que se les está predicando es verdad o no. Mi hermano, hoy yo le invito a que no me crea a mí ciegamente. Busque todo esto, yo se lo estoy poniendo todo en la pantalla, toda la evidencia de lo que le estoy predicando. Usted escudriñe, yo no me voy a enojar porque usted busque y confirme todo lo que le estoy diciendo. Usted puede hacerlo, porque cada uno de nosotros es responsable de investigar, de escudriñar. Porque si usted no lo hace, mi hermano, puede venir un falso profeta, puede venir una secta o una filosofía y lo puede engañar. Pero cuando usted estudia, no solamente se blinda en contra de las falsas enseñanzas, sino también encuentra las perlas que Jesús menciona en la Escritura. Él da perlas, pero las perlas hay que buscar, es buscar un tesoro. Muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. Versículo número 3. Vamos a leer. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Vamos a ver, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La palabra hacer es la palabra faal. Faal significa practicar, cometer, hacedor, hacer, labrar, maquinar, mostrar, obra, trabajar. Esta palabra faal tiene que ver más que nada con practicar, porque sabemos que todos los seres humanos somos pecadores, ¿sí? Nacimos con esta naturaleza pecaminosa, nuestro corazón tiende al mal, pero una cosa es hacer y otra cosa es practicar. Es como si yo le dijera, vamos un día a jugar básquet, 2 horas, y ya no lo vuelvo a invitar, ya no volvemos a ir, o somos inconstantes, vamos cada 2 meses, etcétera, o cada vez cuando se pueda. Pero sería muy diferente decirles, ¿saben qué? Los cito a la mañana, vamos a estar practicando 2 o 3 horas diarias. Si llevan agua, si llevan lonchecito, sus vitaminas, etcétera, y vamos a practicar el deporte. Entonces, es algo constante, es un estilo de vida negativo. ¿Por qué? Porque un hábito o una actividad se vuelve completamente. Aquí ya pasó algo, ya no me vi.
¿A qué caray? Espero no se haya ido el internet. Como les decía, o sea, necesitamos entender que es practicar, es de llevar tiempo, es de ser constantes, de llevar un estilo de vida. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Ya no se me oyó acá, esperemos que no se me haya quitado el internet. Ay, perdón, me asusté, pensé que ya se había ido el internet. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Y nos lo dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A veces yo me he topado con personas inconversas o paganas que dicen, es que ustedes piensan, ustedes ya no hacen pecado, ¿o qué? Y no, o sea, no se refiere a eso, sino se refiere a que uno rara vez tiende a pecar. Es que nosotros ya no vivimos practicando un estilo de vida pecaminoso. Ahora, fíjense, Jesús le habló a los fariseos acerca de su estilo de vida mediocre, porque como ya les dije, ellos inventaron palabra de Dios que no venía de Dios y pues estaban contradiciendo la palabra de Dios. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces los fariseos estaban practicando maldad. Ahora, fíjese, la palabra iniquidad es la palabra evel, que significa mal, impío, inicuo, iniquidad, injustamente, injusticia, mal, maldad, malo. Entonces tiene que ver con torcer la verdad, torcer la justicia. Es lo contrario a justicia. Justicia significa caminar derecho. Y en este caso, evel significa torcido, hacer trampa, ser injusto, ¿sí? Hacer ahí negocios sucios, ¿sí? Muy bien. Vamos al versículo 4. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora, en el versículo 4 vamos a denotar una palabra diferente en guardar. Ya vimos una que es natsar, de donde viene nazareno. Pero ahora tenemos otra palabra que es shamar. Bueno, primero aquí dice ojalá, ajalei. Inshallah sería en árabe. Significa sí, ojalá te ruego. Esta frase tiene que ver más que nada como si fuera una súplica, como de que esperemos que sí lo guardes, ¿sí? Ahora, aquí está la palabra shamar. Shamar significa guardar, cercar, proteger, prestar atención, cuidar como centinela o atalaya o custodiar. En el caso de Netzer tenía que ver con tocar la trompeta y en este caso de Shomer tiene que ser como que vigilar, con prestar atención, como ser muy cuidadoso, ¿sí? Y en este caso, Shamar tiene que ver con vigilar a que se cumpla. Ahora, Shamar tiene estos pictogramas: Resh, letra Mem, unas aguas, y letra Shin, unos dientes, y significa el superior destruye el caos o el hombre destruye el desorden. Entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios? El Señor va a destruir todo el caos en el cual nuestra vida está sometida. Y ahora usted y yo también le vamos a cerrar las puertas a que nada venga y desordene nuestras vidas. Ahora, cuando Jesús habla de velar y orar, velad tiene que ver con este término shomer. Cuando la Biblia dice guarda mis mandamientos, no está diciendo que vas a poner la Biblia en una cajita, que la vas a poner donde nadie la vea, que la vas a guardar en un cajón. Cuando la Biblia dice guardar mis mandamientos es vigila, presta atención de que en tu vida se lleven a cabo. Ahora,
Yo sé que hay muchos términos como mandamientos, estatutos, decretos, que pensamos que pudieran ser lo mismo, pero no. Aquí la palabra que vemos para estatuto es la palabra huk. Y esta palabra huk significa nombramiento, ya sea de tiempo, espacio, cantidad, trabajo, uso, costumbre, decreto, derecho, estatuto, se puede traducir también como ley, pero pues realmente no. Tiene que ver más que nada con un límite, con una medida, con algo necesario, una norma, un ordenamiento. Ahora, esto en la cultura hebrea tiene que ver con algo esculpido que no puede alterarse y sirve para proteger tu porción de bendición. La ley de Dios está, se está como formada por dos mandamientos principales, amar a Dios y amar al prójimo. Se nos dieron dos tablas de la ley con los 10 mandamientos principales, 5 mandamientos para amar a Dios y 5 mandamientos para amar al prójimo. Ahora, los estatutos, ¿qué son? Son las letras pequeñas de cada mandamiento. Estos estatutos se encuentran entre Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por ejemplo, si yo quiero amar a Dios y el mandamiento es no tener otros dioses, entonces yo no puedo, los estatutos serían, yo no puedo hacer altares de la misma manera a como se les hacía a los dioses paganos, yo no puedo tener figuras ni ídolos, yo no puedo celebrar fiestas paganas relacionadas con esos dioses porque sería recordar su memoria, aún incluso aunque estas fiestas paganas sean cristianizadas, ¿sí? Ahora no hablo de marcas para que la racita no se me eche encima, o al menos no en este video, porque hoy no es el tema, pero el estatuto son prácticamente los lineamientos que tiene cada mandamiento para que se lleve por obra. Ahora, si yo no cumplo los estatutos, yo no estoy cumpliendo el mandamiento. Y si yo no cumplo el mandamiento, no estoy cumpliendo el mandamiento principal o los mandamientos principales. Ahora, cada mandamiento, estatuto, tiene un decreto, la bendición o la maldición según sea el caso. Si yo obedecí el mandamiento, obtengo un decreto de bendición, pero si yo desobedezco, obtengo la maldición. Y eso lo dice Deuteronomio 28, versículo 1 y versículo 15. Hay 14 versículos de bendiciones, hay 54 versículos de maldiciones. La pregunta es, ¿cuáles quieres? ¿La bendición? ¿Cuál quieres, la bendición o la maldición? Vamos a leer versículo 6. Dios bendiga a Ale Pape que está viendo mi video. Dios te bendiga, Ale. Espero que te estés ahí. No había visto. Dice versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Vamos a ver, versículo 6. Dice, ser avergonzado es la palabra bush en hebreo. Significa avergonzar, ser decepcionado, estar desilusionado, afrentado, confundido o vergüenza. Cuando tú y yo hacemos las instrucciones del Señor, cuando tú y yo le damos al blanco, usted y yo no vamos a ser avergonzados por el Señor. Al contrario, la Biblia nos dice que para los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, usted y yo necesitamos entender que cuando usted y yo no obedecemos los mandamientos, sí vamos a tener vergüenza. En uno de los reels que yo compartí, hablaba acerca del significado de Melech, la palabra rey en hebreo. ¿Qué significa que Cristo sea nuestro rey? Que usted y yo a través de nuestro discernimiento aprendamos a que nuestra voluntad domine nuestros impulsos. Es decir, que a través del discernimiento tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Si usted y yo dejamos que nuestro impulso domine nuestra voluntad para acallar nuestro discernimiento, entonces nos sucede la palabra kelem y no melech. Y kelem, es decir, el inverso de melech, significa vergüenza, precisamente. Otra palabra para vergüenza. Entonces, nos vamos a ser avergonzados cuando atendamos a todos los mandamientos. Hoy en día, por la misma
mentira de que ya se abolió la ley, de que ya no hay que guardar mandamientos ni nada. Hoy en día solo se guardan los mandamientos que a Occidente le conviene, los mandamientos que a Occidente le gusta. A veces pensamos que las fiestas bíblicas no son necesarias ya para el pueblo de Dios. Pensamos que ya podemos comer inmundo. Pensamos que ya podemos hacer lo que nos da la gana solo porque la Biblia nos dice, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y se saca ese pasaje de contexto y hacemos lo que nos da la gana. Pero realmente la Biblia nos da un llamado a guardar todos los mandamientos que nos tocan a nosotros. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que sí en definitiva o en este tiempo no se pueden cumplir, no porque ya se haya quitado, no porque ya la ley ya no exista, sino porque había mandamientos específicos para ciertas personas. Por ejemplo, los sacerdotes del Levítico. Ya no hay templo. ¿Cómo van a poder cumplir esos mandamientos? Ahora, yo no soy un sacerdote levita. Hay mandamientos que eran condicionales. Por ejemplo, hay mandamientos para sembrar. Si yo no tengo campo de sembradío, yo no puedo ser juzgado por esos mandamientos. Pero los que sí tienen campos, pues yo les sugiero que lean muy bien los mandamientos que tienen que ver con sembrar y cosechar. Ahora, de los mandamientos generales, las fiestas bíblicas, el Shabbat, comer limpio, entre otros, siguen estando vigentes. ¿Sí? Hay personas que últimamente me han preguntado, y a ver, ¿y por qué no podemos apedrear brujas? Pues porque yo no soy el presidente de la República para yo poder oficiar un lapidamiento. Tenemos que entender que cada mandamiento, cada estatuto tiene sus condiciones y no todos los mandamientos se cumplen las condiciones el día de hoy. Sin embargo, hay mandamientos que muchas personas los hacen ver como si ya no fueran vigentes. O sacan la excusa, es que yo no soy judío, son para los judíos. No, la ley de Dios nunca fue solo para la tribu de Judá. La ley de Dios se dio para el natural y para el extranjero, nos lo dice la escritura. Ahora, esa palabra extranjero, de las 5 que hay, se usó la palabra ger. Ger era un extranjero, así como Ruth o como Rahab, que se agregaron al pueblo de Dios, abandonaron su fe en sus dioses falsos y aceptaron al Dios verdadero. Ahora, aquí la palabra atender es la palabra nabat. Nabat significa examinar, mirar intencionalmente, considerar con placer, favor, atención y es notar. Y fíjese, algo que a mí me gusta demasiado es precisamente esto, escudriñar. Últimamente he escudriñado la escritura y he encontrado perlas preciosas, cosas que no había visto por tal vez por la traducción de todos los idiomas hasta el español, tal vez por la falta de conocimiento sobre el uso cultural, como le digo, de las palabras o de la cosmovisión bíblica. Y cuando uno empieza a examinar los nombres, los lugares, los números, hay códigos que el Señor ha puesto ahí, pero necesitamos escarbar. Yo ahorita le decía que esto es como buscar un tesoro. Un tesoro te tienes que escarbar hasta lo profundo para encontrar el oro, para encontrar las piedras preciosas, para encontrar la plata. Pues nosotros tenemos que atender, necesitamos nabat, examinar, necesitamos ver con placer. Créame que cuando yo encuentro una joya, o sea, yo me emociono porque el Señor es tan maravilloso. Es como un programador que pone códigos en la escritura. Hay muchos códigos. Fíjese, le voy a compartir uno. Espero que si usted ve este video y le gusta este código, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube. Por favor, comparta. Si usted ve este video, espero que lo pueda compartir. Fíjese, se supone que todos los mandamientos, estatutos y decretos en total son 613 preceptos. El, la letra para el número 600 es la letra Mem. Yo en este caso la Mem Sofit, la Mem última. Para el número 10 es la Yud. Y para el número 3 es la Gimel.
Pero obviamente en hebreo los números también se leen de derecha a izquierda. Entonces yo tendría que voltear este número 613, lo tendría que voltear como se leería en hebreo. Ahora, obviamente la letra mem, cambiando de lugar, se regresa a la mem primera. La letra yud y la letra gimel pasan a esta forma. Esta palabra forma la palabra mug. Y mug en hebreo significa, permítanme, porque aquí se lo puse a un amigo. La palabra mug significa derretir, suavizar. Déjenme mejor lo anoto con. Y esta palabra aparece en varios pasajes. Derretir, suavizar, ablandar, fundir, derretir. También significa deshacer. Esta frase aparece en varios versículos, ¿sí? Y tiene que ver con el temor humano ante el Señor. Fíjese, fíjese cómo lo mencionan varios pasajes de la Escritura. Déjenme ver porque aquí, permítanme. Porque créanme que cuando yo descubrí esto, ¿qué tiene que ver Mug, los 613, la palabra Mug, con la Biblia? Que la palabra de Dios puede ablandar el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Se imagina? La palabra de Dios, los 613 preceptos que el Señor entregó fue para poder ablandar el corazón del hombre. No lo... Ay, es que lo busqué, permítanme. Sí, imagínense, eso que encontré, eso es escudriñar, eso es un misterio que el Señor me dio ayer a las 12:01 de la mañana. Fue algo muy tremendo porque el Señor me empezó a poner esto y me mostró las letras hebreas de cada uno y cuando lo voy volteando, que va diciendo Mug. Entonces dije, wow, o sea, es algo tremendo lo que encontré. Entonces, Mug tiene que ver con eso. Los 613 ablandan el corazón del hombre, lo suavizan. Quería buscar unos versículos que tenía aquí, pero no sé dónde los puse. Creo que no le tomé foto a todo. Pero sí, disolverse, derretirse, y sí aparece en la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 15:15. Vamos a ver qué dice Éxodo 15:15. Le voy a dar solo ese ejemplo. Después lo busco más. Dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab se les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de la tierra. Entonces tiene que ver con el temor de Dios, aún incluso entre los pueblos paganos, es hacerlos temblar por el juicio. Entonces, ¿con qué juzga Dios? Con su palabra, con su palabra. Ahora, fíjense lo que dice también Mug, es el acto divino de suavizar la tierra con lluvia o debilitar ejércitos. Si se acuerdan de lo que les dije ahorita de la palabra moré, enseñanza, o de yará, tiene que ver con la lluvia. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el agua de vida. Ahora, fíjense, eso es algo muy impresionante. Eso es lo que... Ahora, fíjense, la palabra mandamiento, mitzvah. Mitzvah tiene que ver con un mandamiento sea humano o colectivo, pero en el pensamiento hebreo tiene que ver con una relación.
Entonces, los mandamientos de Dios son para relacionarnos con Él. Si usted falla en cumplir los mandamientos, usted no quiere una relación con Dios. Por eso, cuando el Señor en Mateo 25 nos dice que a las personas que dieron de comer, a las personas que fueron, que dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste, etcétera. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Eso es parte de amar al prójimo. Pero ¿qué pasa a los que no lo van a hacer? ¿Qué va a decir? Apártense, malditos, yo no los conozco. Por eso dice de no conocer de una intimidad, no que Dios no sepa todos tus datos, Dios sabe todo de ti, hasta cuántos cabellos tenemos, pero tiene que ver con una relación de intimidad. O sea, yo te digo que yo no te conozco porque nunca me obedeciste, nunca me amaste conforme a mis mandamientos. Ahora, vamos a leer el versículo 7. Tenemos que entender que es una relación de matrimonio, una relación con Dios es una relación de matrimonio, es una relación íntima. Ahora dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahora, fíjese, el, la palabra yadá, esta es otra palabra diferente a la de conocimiento, ¿verdad? Que dije. Hay una palabra que es alabar, que es yadá. En este caso, la diferencia de la palabra, aquí tiene una letra hey y la otra sería con una letra ain, que significa ojo, por cierto. Sería muy diferente a la palabra yadá, conocer. Pero en este caso, esta yadá es la raíz de la palabra Yehudá, ¿sí? La palabra Judá. Significa lanzar una piedra o una flecha a lo lejos, reverenciar o adorar con manos extendidas, celebrar, dar gracias, confesar. Cuando usted levanta sus manos en el culto, usted está dando gracias. La alabanza y la adoración tiene que ver con todo el cuerpo. Hay personas que, o sea, lo digo, ¿por qué dicen que están alabando a Dios? Nada más se quedan mirando. Solamente se quedan mirando el reloj o volteando para todos lados, pero no hacen nada. La Biblia, el concepto de alabar tiene que ver con levantar manos extendidas, con reverenciar el nombre de Dios, con darle gloria, con darle gracias. Y tristemente hoy hay gente dentro de las iglesias que no están agradecidos. Ahora, esto de lanzar una piedra o una flecha a lo lejos tiene que ver con la obediencia. Ya vimos que lanzar una flecha con el objetivo de ir al objetivo, con el objetivo de ir con el propósito de llegar al objetivo. Soné muy redundante. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Con lo que significa en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24, le dijo Jesús, mujer, porque te digo que no es ni en este monte, ¿sí? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Él busca que tales adoradores así sean, ¿sí? Entonces, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con obedecer a Dios conforme a su palabra. Si tú cantas mucho, si tú levantas tus manos, si tú danzas, si tú te posas en reverencia, pero no vives obedeciendo la palabra de Dios, entonces por eso tu alabanza y tu oración es recibida. Por eso tu adoración es rechazada. No sube como un olor, un perfume grato. ¿Por qué? Porque no estás en obediencia. No estás en espíritu. Es decir, una vida espiritual es aquella que está sujeta a la ley de Dios. No vives en verdad conforme a la palabra de Dios. Ahora ya vimos, hay otra palabra para rectitud que aparece aquí, es la palabra yosher. Y tiene que ver con rectitud, deber, derecho, recto, equidad, justo. Otro recordatorio a lo que ya mencionamos ahorita, tenemos que ser justos. Una vez más vemos el corazón que tiene que estar ligado, el corazón en justicia.
Ahora, ahora aquí nos habla acerca de, pues, los juicios. La palabra juicios, mishpat, tiene que ver con el veredicto pronunciado judicialmente, específicamente en sentencia o decreto formal. Está ligado a la sadak, justicia. Usted y yo necesitamos caminar derecho. En los juicios de Dios tiene que ver con el veredicto, a como yo le mencionaba ahorita, de la bendición o la maldición. Debemos recordar que Dios es un juez. Todos estos términos son legales, ¿sí? Y usted y yo necesitamos caminar derecho. Dios le bendiga al hermano Antonino Martínez de Santa María Chilchotla. Una vez hizo un estudio con esta palabra Sadak, justicia, y el Señor, él escudriñó hasta el nivel 3 y el Señor le mostraba el misterio. Esta palabra justicia está conectada con la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque un día usted y yo vamos a celebrar esa fiesta, pero ya cuando el Señor nos recoja y nos encontremos y sea la fiesta de bodas. Entonces, ¿qué necesitamos para ir a esa fiesta? Necesitamos ser justos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino para hacernos justos, vino para que usted y yo tengamos fruto de justicia y precisamente en la fiesta de tabernáculos se recoge el fruto de justicia que quiere Cristo de nosotros. Entonces necesitamos nosotros caminar conforme a los justos juicios de Dios, conforme a la justicia de Dios. Y fíjese, el último versículo, el versículo 8 de este párrafo dice, permítanme, dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Y qué es que Dios no nos deje? ¿O cuál es la palabra aquí? Dice dejar, es la palabra asab. Asab significa dejar, renunciar, aflojar, soltar, abandonar, acoger, apartar, ayudar, cesar, dar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar, quedar, quitar, rehusar. Yo le voy a decir algo. A veces nosotros hemos malinterpretado la fidelidad de Dios. Y yo le voy a decir algo. La Biblia nos habla de que usted y yo ya recibimos la salvación por fe. Usted y yo somos salvos por la fe en Cristo. Cuando usted y yo creímos que Él es el Señor Jesucristo, lo confesamos, fuimos salvos, somos herederos de Dios, nacemos de nuevo. Pero cuando usted y yo nacimos de nuevo, lo que recibimos también fue el pacto. El pacto tiene que ver los 10 mandamientos, tiene que ver los estatutos, los decretos, los juicios, lo que acabamos de estudiar ahorita. Cuando usted y yo pecamos, el Señor nos confronta a través de su palabra, vuelve, arrepiéntete. Si usted y yo accedemos, usted y yo, pues nos ponemos a cuenta con Dios y todo bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos hace un llamado y usted quiere seguir practicando el mismo pecado? Lo que va a pasar es que usted está rompiendo el pacto, porque ahora usted está practicando lo mismo. Entonces, mientras no haya una humillación delante de Dios, mientras no haya una lucha para dejar ese pecado, mientras usted siga pecando y porque usted le vale, porque usted no escudriña, porque usted ya no ora, etcétera, pues lo que pasa es que hemos roto el pacto. La palabra divorcio, queritud, la raíz es querit, cortar. Hemos cortado la relación con Dios. La Biblia nos dice, el que haga tales cosas será cortado de entre su pueblo. Y la palabra cortado es precisamente eso, es divorcio. Entonces, cuando usted y yo le fallamos a Dios y seguimos viviendo en pecado, déjeme decirle que realmente Dios se aparta. Dios sigue llamándonos a arrepentimiento. Pero hay muchas personas que quieren que Dios les bendiga, que Dios les conteste sus oraciones y realmente estamos sin pacto otra vez. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Volvernos a Dios. Entonces, porque si no, pues nunca vamos a volver a ver la presencia de Dios. Entonces es necesario que usted y yo entendamos por la necesidad de estar a cuenta con el Señor siempre. Por eso es importante que usted y yo nos analicemos. Por eso los profetas hacían un llamado a meditar sobre los caminos.
Por eso el libro de Salmos, cuando habla de Selah, es detente y medita. Pero también tiene que ver un detente y medita en tu vida espiritual. Medita, ¿estás haciendo lo que es justo? O tal vez ya te torciste. Y fíjese lo que dice Deuteronomio 28:20. Fíjese Deuteronomio 28:20. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en cuanto pusieres mano y hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Entonces, esa maldición, mis hermanos, las maldiciones son para aquellos que no han venido a Cristo o que han roto su relación con Él. Entonces, usted y yo necesitamos entender que si nosotros dejamos al Señor, Él también en cierta manera nos va a dejar. Él permanece fiel. ¿Sabe cómo permanece Dios fiel? Mandándonos personas a exhortarnos. Hey, vuélvete. Hey, arrepiéntete. Hey, vuelve a Dios. Todavía estás a tiempo. Pero no crea usted que si usted está practicando el pecado, Dios lo va a seguir bendiciendo como cuando usted estaba en una buena relación con Dios. Que usted va a arrebatar promesas. Y a veces pensamos que no, sí, es que mire, Dios es fiel, como quiera Dios está conmigo. Y fíjese, una vez una persona me contactó, yo estaba en la Sierra Mazateca. Hermano, ayúdeme porque yo metí en problemas a mi familia, a mi mamá y la tienen en la cárcel y todo eso. La persona andaba en drogas. Y yo apenas le iba a decir, hermana, pues es necesario que usted se arrepienta y vuelva y así. No, 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 no me diga nada, hermano. Yo estoy muy bien con Dios, estoy bien entregada porque voy a una iglesia. Cuando me escribe eso, yo solamente dije, ay Señor, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en la sierra? Porque la vida cristiana no se centra solo de ir a la iglesia y ya. Que tú vayas a una congregación no significa que ya estás bien entregado a Dios. Y en este caso, ella quería que Dios la ayudara, pero ella no quería arrepentirse de su pecado. Ella no quería dejar su mala vida, ella no quería recibir exhortación ni corrección, ella no quería recibir ayuda espiritual. Entonces, ¿cómo queremos que la presencia de Dios esté en nosotros o que vuelva y nos ayude si no queremos dejar nuestra mala vida? Entonces, es necesario que entendamos por qué el salmista dice, no me dejes enteramente. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? A lo mejor tú que vas a ver, que estás viendo mi video, no eres un creyente en Cristo o no has conocido a Dios, no le has entregado tu corazón. Bueno, hoy es el día que tú puedes hacerlo. Tal vez tú eres un creyente ya de tiempo, pero tú no ves la gloria de Dios. Tal vez esta es la causa. Y hoy Dios nos está haciendo un llamado a que Él sea nuestra autoridad. Él quiere ablandar, Él quiere derretir nuestro corazón para que lo podamos seguir conociendo. Y es necesario que nos dejemos quebrar, que dobleguemos nuestro corazón ante su voluntad. Y pues, ¿qué le parece si hacemos una oración para dar por terminado este tema y que sea Dios obrando en nuestras vidas? Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, por este tema que nos has permitido tener. Gracias, Señor Todopoderoso, porque no hay nadie como tú. Te doy la gloria, la honra. Y yo te suplico, Señor, que bendigas a cada persona que estuvo en este en vivo. Yo te suplico, Señor Todopoderoso, que a cada uno de nosotros nos ayudes a vivir para ti, que podamos nosotros darte gloria en lo que sea que nosotros hagamos, Señor, en donde quiera que estemos. Y yo te pido, Dios, que tú seas nuestro Dios, seas nuestro Rey, seas tú, Señor, el primero en todas las cosas. Danos el querer como el hacer para que podamos lograr, Señor, que día tras día tú gobiernes nuestra vida. Yo te pido por aquellos que tal vez su relación se ha caído, Señor, se ha perdido su fe, que hoy puedan volver a ti. Y yo te pido por los que están viendo este video para que hoy se animen a entregarte su corazón,
Te doy la gloria por lo que harás, Señor, en las vidas de aquellos que van a ver el video y seas tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos ustedes que estuvieron viendo el video. Les doy las gracias. Les invito por favor, si les gustó este video, ayúdenme a difundirlo. Sí, ayúdame a poder compartirlo y pues que sea de bendición para todos. Bueno, nos vemos, bendiciones y pues aquí estamos para servirles. Dios les bendiga. Por favor, comparte. Nos vemos.